¿Has vivido en alguna casa con fantasmas? Cuando me mudé a la universidad en mi primer año, me asignaron a una de las residencias más antiguas del campus. Son unas torres enormes con muchos estudiantes y me asignaron al 8º piso, en la cima. Tenía 4 compañeros de piso, y como la residencia era tan vieja, era relativamente pequeña. Teníamos una habitación para todos, una sala de estar y un baño. Cuando me mudé, recuerdo haber pensado algo anda mal en esta habitación, pero soy un escéptico que cree que hay una explicación racional para todo, pero en esa residencia había cosas realmente aterradoras. Fue alrededor del semestre de primavera cuando las cosas empezaron a descontrolarse. Tenía un baúl de mudanzas con candado que usábamos como mesa en la sala. Lo usábamos principalmente para esconder nuestras bebidas, pero cumplía bastante bien su función de mesa. Bueno, una noche me desperté con un ruido de raspaduras en la sala de estar. Fui a revisarlo porque tenía que ir al baño de todas formas y el candado se balanceaba en la camioneta, haciendo ese ruido de raspado. Pensé que podría haber sido alguno de mis compañeros de piso, pero todos estaban profundamente dormidos en la habitación que acababa de dejar. Lo atribuí a mi imaginación después de salir del baño. Luego, un par de semanas después, la puerta empezó a cerrarse sola. Las puertas no tenían ese mecanismo automático, como algunas, y nuestros asistentes residentes siempre insistían en que cerráramos con llave al salir. Había días en que, al estar hablando con nuestros amigos del otro lado del pasillo, me daba la vuelta para volver a la residencia y la puerta estaba cerrada. No como si alguien estuviera agarrando el pomo. Mis compañeros de piso no estaban, o estaban conmigo al otro lado de la puerta. Entonces empezó la cosa más rara de todas. Teníamos una ventana al otro lado de la puerta principal, y era pleno invierno, así que la manteníamos bien cerrada con llave, aunque tampoco se podía abrir mucho. 8º piso, estudiantes estresados, ya saben el resto, y la cortina también. Bueno, solo estábamos mi compañero de piso hablando junto a la puerta, preparándonos para comer en la cafetería, cuando la cortina se abre sola, se queda ahí un segundo y se arranca violentamente de la barra donde estaba. Fue como si alguien la hubiera arrancado con fuerza y ninguno de los dos estuviéramos cerca. Nos miramos y salimos a toda prisa porque no teníamos ninguna explicación. Era lo único que no podía explicar racionalmente. Pensé que quizá era una rata o un ratón, pero no había nada que indicara eso en ningún otro lugar de la habitación. Además, la habían arrancado demasiado violentamente de la barra como para ser una rata. Todavía le escribo a mi compañero de piso sobre eso de vez en cuando, y nos incomoda hablar o pensar en ello. El candado que rozaba, que ocurrió durante todo el semestre, alguien que sostenía la manija de la puerta principal y la cortina me convencieron de que algo pasaba en esa residencia. Me han pasado cosas raras, pero siempre las he atribuido a una u otra cosa. Todas fueron experiencias realmente extrañas en las que todavía pienso mucho. Tengo muchas otras historias de cuando era guardia de seguridad vigilando una casa victoriana embrujada, pero la residencia se lleva la palma. No fue una experiencia tan grande que me afectara profundamente, pero fue simplemente inquietante sentir que algo estaba sucediendo de lo que no éramos completamente conscientes. Siguiente historia. Esto sucedió cuando era adolescente, probablemente en 2004. Vivía con mi padre, quien acababa de casarse con una madre soltera que tenía 4 hijos de diferentes edades. El chico de mi misma edad, llamémosle Jordan, fue con quien pasé más tiempo mientras estuvieron casados, por razones obvias. No siempre nos llevábamos bien, pero la mayor parte del tiempo éramos amigos. Acabábamos de firmar el contrato de una casa adosada nueva en un complejo de apartamentos, que, por si no lo sabían, es básicamente un apartamento grande con una planta alta y una baja. La casa estaba completamente vacía en ese momento, pero ya nos habíamos mudado y aún no habíamos traído todas nuestras cosas. Nuestros padres decidieron llevarse a los pequeños a hacer recados y dejarnos a Jordan y a mí solos en casa para hacer tonterías, ya que éramos mayores.
Teníamos un colchón y un televisor en la habitación de Jordan, con una Nintendo 64, si no recuerdo mal, conectada para que al menos pudiéramos hacer algo mientras estábamos allí. Nuestros padres se fueron en coche, y Jordan y yo nos pusimos a jugar a la Nintendo para pasar el rato. Cabe destacar que la casa estaba vacía en un 99% en ese momento. Para la siguiente parte de esta historia, tienen que entender la distribución de nuestros dormitorios. En la planta alta de la casa había 3 dormitorios para mí y mis hermanos. Al llegar a lo alto de las escaleras, había un dormitorio grande a la derecha, era el dormitorio compartido de los pequeños. A la izquierda estaba el dormitorio de Jordan, y mi dormitorio estaba conectado al suyo, lo que significaba que había que atravesar el suyo para llegar al mío, que era una habitación completamente independiente con su propia puerta. El dormitorio de nuestros padres estaba al pie de las escaleras, a pocos metros de la puerta principal. Habíamos cerrado la puerta de la habitación de Jordan, la que daba al pasillo, solo por diversión, sin ningún motivo en particular. Estábamos jugando, cuando de repente la puerta se abrió sola. Sin pensarlo mucho, nos encogimos de hombros y volvimos a cerrarla. Sin embargo, la puerta se abrió sola. No se abrió de golpe, simplemente se abrió con calma, como si alguien la hubiera abierto y hubiera asomado la cabeza por la rendija. Jordan y yo empezamos a especular que tal vez algo fallaba en la puerta y que no se cerraba. Repetimos este proceso muchas veces, poniéndonos cada vez más nerviosos. Finalmente, Jordan sugirió que bajáramos a esperar a que nuestros padres llegaran a casa. Abajo, nos tumbamos en el suelo, miramos por la puerta trasera de cristal y charlamos un rato, comentando la posibilidad de que el viento entrara en la casa de alguna manera y empujara la puerta. Poco después de empezar a hablar, oímos un chirrido espantoso que venía de algún lugar cercano. Era fuerte, largo y sonaba cerca, pero no sabíamos de qué dirección. Se parecía mucho a un espectro del anillo, Nazgûl, de El Señor de los Anillos. Jordan abrió los ojos como platos cuando nos miramos con miedo. Nos dijimos que era solo un vecino usando una aspiradora o algo así. Ahora sí que estábamos asustados, así que decidimos aplicar la lógica. Nos aseguramos de que todas las ventanas y puertas de la planta baja estuvieran bien cerradas y volvimos arriba. Sugerí que enchufáramos un ventilador de pie en el pasillo, fuera de nuestra habitación, y que lo apuntáramos lejos de la puerta para alejar el viento. Recuerden, éramos niños. Con nuestro plan en marcha, cerramos la puerta de nuevo y esperamos, de pie dentro de la habitación de Jordan. Esperamos, y... la puerta se abrió de nuevo. ¡Pum! Se abrió con calma. Repetimos esto un par de veces. Cada vez que se abría, nos retirábamos a mi habitación y mirábamos dentro para verla abierta. Esta vez, decidimos poner a prueba la puerta desobediente. Cerramos la puerta desde dentro. No había forma de que la puerta se abriera con llave, simplemente era imposible. Jordan esperó mientras cerraba y me aseguraba de que estuviera cerrada, y volví a nuestra posición para echar un vistazo a su habitación. Esperamos unos instantes, con el corazón latiéndonos como tambores locos en el pecho, las manos temblando, observando la puerta atentamente. Se abrió. La puerta se abrió de nuevo. Cerré con llave esa maldita puerta, y se abrió. Jordan y yo corrimos a la esquina de mi habitación vacía de al lado, muertos de miedo. Pero teníamos que seguir intentando cerrarla, sabíamos que lo hacíamos. Decidí cerrarla con llave y volverla a cerrar. Esto ocurrió 1 o 2 veces más, cerré con llave y salimos corriendo cuando se abrió. La puerta se abrió de golpe, con calma pero firmeza, como antes. Caminé de puntillas por la habitación vacía de Jordan, acercándome a la puerta con la mirada fija en la amplia abertura. Podía ver el pasillo. Algo entró por la puerta. No sé qué era, pero lo vi. Era grande y estaba hecho completamente de sombras negras. Sin piel. Sin carne. Sin piel ni escamas. Solo una forma completamente negra. Tenía 2 grandes canicas amarillas perfectamente redondas por ojos.
Sus manos eran como garras de dinosaurio, con palmas anchas y dedos extrañamente largos, agarrando el marco de la puerta y mirando dentro de la habitación, directamente a mis ojos. 2 gruesos zarcillos brotaban de su cabeza y caían tras su espalda, como un Twi'lek de Star Wars. Lo observé bien durante aproximadamente un segundo entero, ni más ni menos. Una sensación de puro terror y pavor llenó mis entrañas. Grité, Jordan gritó. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza poderosa me empujó hacia atrás a la habitación contigua, quizás corrimos, Jordan me jaló, no sé, la memoria es borrosa después de tantos años, y me encontré despatarrado en el suelo contra la pared. Jordan estaba acurrucado sobre mí, llorando y rezando frenéticamente en voz alta. Mi memoria después de eso es un poco borrosa. No recuerdo qué pasó entre entonces y cuando nuestros padres volvieron a casa. Sí recuerdo que intentamos contarles la historia, pero, como es habitual entre padres, no creyeron ni una palabra de lo que dijimos, les entró por un oído y les salió por el otro. Seguro que Jordan ya lo ha olvidado también. Nos mudamos 1 o 2 veces más, y nuestros padres se divorciaron después de solo unos años de casados. Desde entonces, he guardado esta historia casi para mí. Siguiente historia. Tenemos 2 fantasmas o como quieran llamarlos en mi casa. La primera que llamamos HG significa fantasma de la casa. La primera vez que la vi fue sobre las 9 de la mañana, y mi hija tenía unos 4 años y estaba de vacaciones o no tenía clases ese día. Llevábamos solo unos meses viviendo en casa. No conocíamos a nadie en el pueblo, ni siquiera estoy segura de si conocíamos a nuestros vecinos. En fin, estábamos durmiendo y me desperté oyendo el afeitado y corte de pelo. Estaba confundida y pensé que quizá lo había soñado, así que me quedé en la cama, pero lo volví a oír. Pensé, vale, era real. Miré afuera para ver si había alguien en la casa de los vecinos o en el patio trasero, no. Revisé la puerta principal y miré afuera. Nada. Supuse que solo había oído la casa asentarse y asocié el ruido al afeitado y corte de pelo. Volví a la cama. Lo oí otra vez. Llamé a mi marido al trabajo para decirle que tenía miedo. Me sentí realmente estúpido. En otra ocasión, estaba preparando tacos con las sobras para mi hija, terminé los suyos, guardé todo, me senté y decidí que quería unos para mí. Volví a la cocina y todo estaba afuera. Soy despistada, pero no tan despistada. Recuerdo haberlo guardado todo. Para quitarle hierro al asunto, me reí a carcajadas y dije, ay, gracias, a nadie. Terminé el último queso poniéndolo en mi taco, lo metí en el microondas, fui a la basura, tiré la bolsa de queso, me di la vuelta y mi taco estaba en la mesa, pero el microondas seguía encendido. Repito, no soy tan despistada. Sé que lo puse ahí. En fin, no tengo explicación para eso, dije en voz alta, vale, eso no tiene gracia y lo dejé ahí. La vi una vez, aunque suene tonto. Estaba cocinando la comida o la cena y, con el rabillo del ojo, vi a una mujer con un vestido largo parada en las escaleras. Me quedé paralizada, todavía usando mi visión periférica para verla. No era un vestido anticuado, sino un vestido informal de verano. La persona y la ropa eran grises. No se transparentaban ni nada. Claro, me giré para mirar detenidamente y no había nadie. Otros pequeños incidentes son cosas que desaparecen y aparecen donde ya habíamos buscado. El teléfono de mi sobrina desapareció durante unos 30 minutos un día. Lo buscábamos 6 personas. Terminó encima de la ropa de cama del colchón inflable, al menos 4 de nosotras lo habíamos buscado desesperadamente. Una vez, mi prima y su prometido vivían con nosotros y a él le pellizcaron el pezón. Mi prima jura que no fue ella y que solo estaba acostado en la cama. Sea como sea, la HG es inofensiva y se queda principalmente en la planta principal de nuestra casa y en el piso de arriba, donde están los dormitorios y los baños. El señor Creepy o señor Witte es nuestro segundo. Se queda abajo en el lavadero, la oficina y el sótano.
La primera vez que lo vi fue más de un año después de que llevábamos viviendo en nuestra casa. Acababa de empezar a lavar la ropa y estaba limpiando mi coche en el garaje. El lavadero tiene una puerta que da al garaje, que tenía abierta porque era verano y hacía buen tiempo afuera. Pasé por la puerta y vi una figura alta y negra parada frente a la lavadora. Simplemente parada allí. Al principio pensé que era mi hermano con su abrigo negro de invierno, así que hice algo así como eso que se ve en las películas donde simplemente retrocedí unos pasos para mirar 2 veces, y no había nadie allí. Intenté recrearlo pensando que tal vez proyectaba una sombra o vi mi reflejo en el espejo allí, pero ambas cosas no fueron posibles. Subí a preguntarle a mi hermano si había estado abajo, pero no había estado porque había estado cocinando. No había nadie más en casa. Lo llamé señor Creepy porque no parecía tan amigable como HG. Lo volví a ver mientras subía por las escaleras, como una figura negra que se movía rápidamente desde la puerta hasta el sótano, atravesando la oficina hasta el lavadero, honestamente, unos 4 o 5 pasos, así que no muy lejos y muy rápido. Claro que intenté recrear la sombra o justificarla como un coche que pasaba o algo así, pero sé lo que vi. Mis sobrinas compartían el sótano como dormitorio y una se quejaba constantemente de sentirse observada, sobre todo por la noche. Lo descarté como dramatismo adolescente. Aproximadamente un año después del primer incidente con el señor Creepy, estaba hablando con nuestro vecino de enfrente y empezamos a hablar del anterior dueño de la casa, el señor Witte, ya que habían sido buenos amigos y vecinos durante años antes de que el señor Witte se hiciera demasiado mayor para cuidar la casa. El vecino me informó que el señor Witte había fallecido aproximadamente un año antes, lo cual coincidía con la primera vez que lo vi. Eso me hizo creer a mi sobrina, y le dije que si se le ocurría llamarlo señor Witte, que le dijera que la estaba asustando y que le pidiera amablemente que la dejara en paz. En algún momento lo hizo y desde entonces no hemos tenido más incidentes entre el señor Creepy y el señor Witte. Sinceramente, tampoco tenemos muchos incidentes de HG, aunque sí noté que parecíamos tener más actividad cuando mis sobrinas adolescentes vivían con nosotras o cuando las emociones estaban particularmente a flor de piel. Como cuando mi hermano abandonó a su esposa e hijos y se mudó con su novia, dejándolos conmigo. O cuando mi cuñada descubrió que estaba embarazada y el bebé falleció en el útero unos meses después.